Bien, en este video nosotros vamos a ver cómo hacemos o cómo la herramienta, el Toolbox Análisis de Datos facilita muchas de las estimaciones que necesitamos. Si bien es cierto, en la semana vimos en el pizarrón cómo se desarrollan, digamos, la fórmula de la media, que dijimos que es la suma de las observaciones entre el número de datos que tiene la muestra o entre el número de observaciones que tiene nuestra muestra, y a partir de ahí pues nosotros íbamos tenemos el valor, ¿no? La sumatoria entre el número de datos, pues nos da el promedio, la media, el valor esperado. Adicionalmente, también nosotros podríamos estimar la mediana. La mediana tiene un método muy particular. Existe, digamos, el paso general o el primer paso para estimar o determinar el valor de la mediana, pues es sortear los datos. ¿A qué se refieren con sortear? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es acomodarlos de menor a mayor, y una vez que los acomodamos de menor a mayor, pues si digamos n, que es el tamaño de la muestra, tiene un número par o es un número impar, pues existen ahí alguna fórmula para cada uno de estos casos y obtendríamos, por ejemplo, el valor de la mediana. Eventualmente también revisamos lo que tiene que ver con la moda. En ese caso, pues nada más habría que determinar cuál es el valor que se repite más veces en nuestra muestra, y a partir de ahí nosotros obtenemos la moda. Una de las partes muy particulares, pues nosotros trabajamos con lo que tiene que ver con las medidas de dispersión. Si bien es cierto, pues tiene que ver con la varianza, con la desviación estándar, con el coeficiente de variación y el sesgo. Entonces vamos a utilizar una herramienta que nos va a ayudar a poder estimar tanto las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, así también como la desviación, la varianza y algunos otros elementos importantes. En ese sentido, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bien, en esta hoja yo tengo registradas unas alturas, y a partir de estas alturas, pues nosotros podríamos determinar ciertas condiciones muy particulares. Entonces, para nosotros seleccionar, digamos, una silla que sea capaz de adaptarse a las necesidades de las personas que la van a usar, ya que nosotros hicimos algunas medidas en clase también, tomamos, por ejemplo, el peso de las personas, algunas, el ancho de codos, la altura subescapular. Entonces, a partir de esas mediciones, nosotros podríamos utilizar esta información, primero, pues, si así se desea, diseñar una silla, una mesa, algún equipo muy particular. También lo podríamos hacer debido a que en el mercado, pues, ya se encuentran a la venta, pues, diferentes tipos de sillas. Entonces, también podríamos revisar las especificaciones técnicas, el dibujo de la silla, y a partir de ahí seleccionar el que sea más conveniente para la población que va a utilizar, pues ahora sí que la silla, en un caso muy particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es, regularmente cuando nosotros abrimos Excel, pues estamos aquí en la pestaña Inicio, donde nosotros podemos editar el tipo de letra, a lo mejor centrar la información, entre otras características. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña Datos, y una vez que estamos en la pestaña Datos, ya que habilitamos el Toolbox Análisis de Datos, pues va a estar en la parte derecha el botón que dice Análisis. Entonces le vamos a dar clic en Análisis de Datos y se va a desplegar pues una ventana como esta, donde nos va a decir funciones para análisis, análisis de varianza, de un factor, entre otras herramientas. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Esta que dice estadística descriptiva. Dentro de esos puedes mover la barra que está a la derecha, y a partir de ahí, pues podríamos seleccionar la herramienta. En este caso sería estadística descriptiva, le vamos a dar clic en aceptar, y una vez que le damos clic en aceptar, el cuadro o la ventana de diálogo de estadística descriptiva lo primero que hace es mostrarnos en entrada el rango de entrada, es decir, la información que nosotros tenemos. Entonces le voy a dar clic. Puedo hacerlo de dos formas. La primera es seleccionar directamente de la hoja del libro las celdas que necesito. Y la otra es que si por alguna razón este cuadro de estadística descriptiva está bloqueando las celdas donde yo tengo la información, pues tengo que darle clic en la flechita que está en el derecho, donde dice rango de entrada, y le doy enter.
Entonces, pues esas dos formas son en las que podemos utilizar para poder seleccionar los datos. En este caso, yo dejé o seleccioné lo que es el título, la altura, y eso va a tener un efecto sobre, sobre el uso de esta herramienta. Entonces, luego me pregunta, agrupado por, como yo tengo todos los datos en la columna C, pues entonces yo le voy a decir por columnas. Si yo tuviera los datos acomodados, por ejemplo, en la fila 3 y entonces estuvieran, digamos, hacia la derecha, pues entonces elijo filas. Pero como yo tengo una columna, le voy a poner una columna. Y luego me pregunta, rótulos en la primera fila, como yo aquí estoy utilizando el título de altura, tendría que darle clic sobre ese recuadro que dice dice rótulos en la primera fila, en el recuadro que está en la parte izquierda, yo le doy clic y bueno, pues me aparece un check, una palomita, entonces ahora lo voy a usar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hice la selección de las celdas, seleccioné desde altura. Y luego me pregunta opciones de salida. Yo le puedo decir al Excel que me muestre los datos en un rango de celdas que sea conveniente, a lo mejor en esta misma hoja, por defecto o por default, pues ya el Excel nos muestra en una hoja nueva. En este caso yo lo voy a dejar así, en una hoja nueva. Y luego me pregunta, o sea, también lo puedo hacer en un libro nuevo, pero en este caso yo lo voy a dejar en una hoja nueva. Después está una leyenda que dice resumen de estadísticas y en la izquierda está un recuadro, le doy clic sobre el recuadro y se habilita, es decir, se pone un check. Y luego me dice nivel de confianza para la media, lo habilito también dándole un clic en el recuadro que está a la izquierda de esa leyenda y le dejo que para el 95%. Una vez que ya terminé esta parte, yo le voy a dar clic en aceptar y entonces automáticamente Excel me va a hacer o va a hacer las cuentas de todas las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión que vimos, exceptuando pues lo que es el coeficiente de variación y lo que es la, el sesgo. Entonces, ya que tenemos estas partes, nosotros podríamos establecer eh, nosotros podríamos ver pues los diferentes elementos que tenemos. Por ejemplo, nosotros voy aquí a poner, digamos, en color amarillo, a sombrear con color amarillo, lo que son las medidas de tendencia central, que dijimos que es la mediana, la media y la moda. En este caso, yo ya tengo, digamos, las medidas de tendencia central. Aquí lo voy a poner en azul, perdón, en amarillo. Voy a poner medidas de tendencia central. Y además, nosotros tenemos lo que es la varianza. La voy a colocar, la voy a sombrear en color azul. Y la desviación estándar. En ese sentido, yo voy a poner que estas son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Entonces, ¿cuáles me faltan? Bueno, pues a lo mejor me falta estimar el coeficiente de variación, que nosotros dijimos que el coeficiente de variación está relacionado lo que es la desviación estándar dividida entre la media. En ese sentido, pues a lo mejor el toolbox no me da como tal el coeficiente de variación. Sin embargo, yo lo puedo obtener porque necesito la desviación estándar entre la media y ese es el valor del coeficiente de variación. Una vez que lo tengo, le doy enter y en este caso, para esta muestra de datos de alturas, pues me dice que es 0.1701. Sin embargo, pues en la clase nosotros vimos que lo que necesitamos para trabajar con la tablita que les compartí en las presentaciones, que de igual forma se están cargadas ya en la plataforma, nosotros necesitamos el porcentaje del coeficiente de variación. En ese sentido, lo único que tenemos que hacer son dos formas. La primera es, por ejemplo, ponemos igual, seleccionamos el coeficiente de variación y lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el coeficiente, el porcentaje del coeficiente de variación, que en este caso nosotros tenemos que es el 17.002%, redondeando un poco el valor. La otra es que también lo podríamos obtener directo. Estos son
Ambos métodos son válidos, por ejemplo, el porcentaje del coeficiente de variación, si lo queremos hacer, digamos, un poquito más directo, yo pondría que es igual, dijimos que es la desviación estándar entre la media. Y una vez que obtengo el valor, pues aquí directamente yo selecciono, digamos, la celda donde hice la división. Y aquí en esta parte del Excel hay en la parte central dice número. El primero, digamos, la primera sección dice deshacer, luego portapapeles, aquí donde dice fuente, es donde nosotros podemos cambiar el tipo de letra, entre otras cosas. Por aquí tenemos la alineación para si queremos entrar o cargar a la derecha o a la izquierda la información que se muestra en la celda. Y después de esa tenemos una que dice número. Regularmente aquí hay un cuadrito, un recuadro en blanco que dice general y eso es lo que nos va a ayudar a darle formato al número. Si nosotros desplegamos el menú, que hay una flechita en la parte derecha apuntando hacia abajo, pues nos salen que lo podemos cambiar en formato de número, moneda, fecha, entre otras, pero nosotros vamos a seleccionar porcentaje. En ese sentido, como ya selecciono porcentaje, pues me da exactamente lo mismo. Entonces aquí yo tengo ya pues lo que era otra medida de tendencia central que dijimos que es el coeficiente de variación. Sin embargo, para fines prácticos, lo que nosotros utilizamos es el porcentaje del coeficiente de variación, porque les compartí una tablita donde nos dice que si es de cero, pues la variabilidad, la estabilidad, tendríamos que concluir. Si va de 0 a 20, pues hay algunas cuestiones muy particulares, de 20 a 60 y así sucesivamente. Por otra parte, una de las partes interesantes que nosotros tendríamos que utilizar, otra de las medidas de dispersión que tiene que ver con eso, pues tiene que ver con lo que es básicamente el sesgo. Por ahí nosotros tendríamos que utilizar pues una fórmula muy particular para poder obtener el sesgo. Y entonces, nosotros decimos que el sesgo va a ser igual. Aquí pues va a ser una fórmula un poquito más elaborada. Se puede hacer de diferentes formas, pero pues yo le voy a dar una estructura para no batallar con los paréntesis, porque luego se puede complicar un poco con el Excel. Voy a abrir y voy a cerrar un paréntesis. Voy a poner una diagonal porque voy a dividir entre la desviación estándar. Entonces, después de la diagonal, va a ser la parte que voy a dividir y me dice que es la desviación estándar, por lo tanto selecciono la celda de la desviación estándar. Entonces, para hacer la parte del numerador, ya tengo el denominador, si lo vemos como una fracción, pues ahora lo que voy a hacer es que dentro del paréntesis voy a escribir un 3, luego asterisco, porque me dice que la fórmula es 3, que multiplica a la resta del promedio menos la mediana, y luego lo dividimos entre la desviación. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hacer la parte del numerador, que tiene que ver con multiplicar por 3 la resta de la media menos la mediana. Entonces abro un paréntesis, selecciono la media, luego le menos la celda donde está la mediana y cierro el paréntesis. En ese sentido, pues ya tendría la estructura de lo que es la fórmula. Entonces le damos enter y me dice que el sesgo es 0.49. En este caso, pues nosotros utilizábamos ciertos factores para determinar si el sesgo es positivo o si el sesgo es negativo. En este caso, como es mayor que cero, podemos decir que el sesgo es positivo debido a que pues es mayor que cero. En ese sentido, pues nosotros ya podríamos establecer ciertas condiciones. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, para determinar el máximo y el mínimo de donde nosotros podríamos, por ejemplo, establecer ciertas condiciones, pues tiene que ver con 3 sigma. Entonces nosotros vamos a decir 3 sigma, por aquí le voy a poner 3 sigma, y a partir de ahí lo único que tengo que hacer es 3 asterisco, la desviación, y entonces yo ya tendría pues los elementos o la parte que necesito para determinar el límite inferior y el límite superior. En ese sentido, por ejemplo, entonces yo podría decir que el límite inferior
pues va a ser igual a la media, o mejor lo acomodamos de otra manera, podemos poner el límite superior, sería igual a la media más 3 veces el sigma. En este caso, pues ya tendría mi límite superior. Podría decir que sería x barra, pues va a ser igual a lo que es la media. Y por último, pues el límite inferior debería de ser igual a la media menos 3 veces sigma. Por lo tanto, entonces yo ya tendría, por ejemplo, a la hora de elegir, si así lo quiero hacer, a la hora de elegir algunos elementos, entonces yo podría decir que si quiero determinar las alturas muy particulares, pues lo menos que se puede aceptar es que tenga una altura de 25.69 y como máximo una altura de 79.25. Y a partir de ahí, pues eso ya me ayudaría a tomar ciertas decisiones. Una de las partes interesantes es que si yo quisiera y no tengo a lo mejor un pistón para poder controlar esa altura y yo quiero hacerlo con diferentes, colocar un barreno para establecer alturas distintas, pues lo que tendría que hacer es tomar el mínimo o la línea inferior y el límite superior y a partir de ahí sacar la distancia, lo divido entre el número de secciones que necesito y pues ya tendría más o menos a qué distancia debería de estar cada barreno para ajustar una altura muy particular. Y esto es, digamos, de forma muy general, la manera en que este toolbox nos ayuda. Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta de su preferencia, pero bueno, pues aquí les comparto una que es muy simple de utilizar y que nos ayuda, pues sobre todo a hacer un poquito más rápido todas las estimaciones que tienen que ver con este tipo de medidas de tendencia central. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y pues nada,